Damos inicio a un nuevo programa de nuestro podcast Inmobiliando, que se los presentamos con el Nico, con quien estamos acá para poder ir pimponeándonos y conversando de diferentes temas inmobiliarios, de finanzas, un poquito más macro de cómo está la economía en Chile, cómo están afectando este tipo de variaciones que hay en el mercado, a nuestro mercado en específico, que es el inmobiliario. No nos demos más vuelta porque lo importante de este podcast y para lo que va dirigido es para poder enseñarle a las personas lo que los dos somos bastante buenos, que es todo lo del rubro inmobiliario. Llevamos cada uno más de 12 años en esto y tenemos un gran tema que es muy interesante porque vamos a empezar este podcast como de lo más amplio a lo más pequeño dentro del rubro inmobiliario, para que las personas, más que solamente usen esta información para poder invertir o no, se puedan más que nada meter en todo este tema que es tan interesante y que afecta de tantas maneras en distintos puntos de nuestra vida social. O sea, la gente a veces no ve lo importante que es el mundo inmobiliario en la economía del país. Todos tienen que vivir en algún lugar, ¿verdad? Claro, o sea, todos habitamos algún lugar. O todos trabajan en algún lugar. Claro, y todos esos lugares los hace alguien. Exacto. ¿Ya? Entonces, bueno, pero me gustaría poner, sí, un título a este primer podcast, capítulo, que va a ser ¿por qué las personas insisten y siempre, cada año que pasa, siguen invirtiendo en propiedades en el mundo? Me gustaría que nos pudieras contar un poco y darnos contexto de por qué crees tú, con toda tu expertise, que las personas siguen viendo en la inversión inmobiliaria una posibilidad tan buena. Primero, partir diciendo que la industria inmobiliaria, o en realidad todo el mercado inmobiliario, es la mayor fuente de riqueza de la humanidad. ¿Tú sabías? No, lo habíamos conversado alguna vez. Lo habíamos conversado alguna vez, pero se calcula que aproximadamente 280 trillions de USA dólares, ¿verdad? Están alojados en la industria inmobiliaria. Un número que yo creo que como que uno no se puede imaginar. No, de hecho, el total del presupuesto nacional, que son algo así como 80.000 millones de dólares, es como un 0,00003% de ese número que acabo de decir. Así que es un número bastante grande. Impresionante. Uh-huh. Y bueno, ¿para qué utilizamos nosotros las propiedades? No solamente para invertir, sino que para habitarlas, como bien dices, para ir a trabajar, o no sé, por ahí alguien tiene un campo que trabaja, ¿verdad? Tenemos bodegas para almacenar cosas, tenemos hoteles para quedarnos cuando vamos de viaje, tenemos lugares, no sé, tipo locales comerciales de distinta índole, desde los, no sé, aeroportuarios, ¿verdad? Etcétera. Entonces, y todo, ¿dónde estamos ahora? Exacto, justo podcast. Ahora en este momento estamos en un pedazo de un bien raíz, ¿verdad? Que nos genera el poder desarrollar nuestra vida. Uh-huh. Y contestando un poco la pregunta, yendo de lo macro a lo micro, lo que tú dices es muy cierto, porque la gente sigue invirtiendo en propiedades porque es y ojo con esto, es un activo estructuralmente alcista. ¿Qué quiero decir con estructuralmente alcista? Quiero decir que cuando uno invierte en propiedades, la población va creciendo igualmente y todas las personas quieren seguir, ejemplo, viviendo en Santiago. Ejemplo, todos quieren tener un local comercial en Avenida Providencia. Entonces, naturalmente ocurre que se aprecia en el tiempo. Por eso existe esto de la plusvalía. Es algo que es estructuralmente alcista. Claro, estructuralmente alcista también porque finalmente siguen habiendo más personas en el mundo. Estas personas quieren tener un lugar donde vivir o en donde invertir y la tierra sigue siendo la misma tierra. Exacto. No es que vaya creciendo, no es que tengamos todavía Marte ya para poder ir a habitarlo. Tenemos una sola. Tenemos solo una tierra, ciertas porciones de la tierra que tienen tierra y no mar. Por ende, siempre va a ser muy valorado todo lo que tenga que ver con el suelo. ¿Lo entiendo bien, cierto? Entonces, exacto, por eso decimos que es estructuralmente alcista. Exactamente. Y es importante también porque nosotros somos muy abanderados por la inversión inmobiliaria. En particular, yo creo que cerca de la mitad de mi portfolio de inversiones está arrojado en el tema inmobiliario. En mi caso, como el 80. Sí. Porque nosotros entendemos mucho del tema, entonces sabemos sopesar los riesgos, etcétera. Pero obviamente existen más alternativas de inversión, bonos, depósitos a plazo, ¿verdad? Fondos de fondos o fondos mutuos, etcétera. No es que, oye, esta es la panacea y que solo hay que invertir en propiedades, pero es una parte clave de cualquier portfolio de un family office en el mundo.
Es decir, de todos los grandes patrimonios que hay en la humanidad, ellos siempre destinan un porcentaje importante, va a depender obviamente de las políticas de inversión de cada uno, pero siempre destinan un porcentaje importante a activos alternativos en específico al inmobiliario. Sí, y eso, y para bajarlo más como para las personas, ¿tú por qué crees que se aloja esa tranquilidad, esa seguridad dentro de la inversión inmobiliaria? ¿Qué es lo que me permite? Porque, por ejemplo, yo no me arriesgaría, la verdad, ir a poner mi plata en acciones porque siento que no tengo ese tecnicismo. Tengo la sensación, también yo convivo en el mundo inmobiliario hace mucho tiempo, Exacto. pero hasta cuando yo entré a trabajar y empecé a pensar dónde iba a invertir, lo primero que pensé fue, voy a comprarme unos departamentos porque me parece que es una inversión que a mi parecer me da tranquilidad, creo que no hay que tener tanta expertise para realizarla. No con esto golpeo a las demás opciones de inversión, que también me parece que, claro, hay que tener la máxima diversificación para que no tengas todos los huevos, como tanto nos dicen nuestros papás, en la misma canasta. Exacto. Pero hay algo ahí con la seguridad y la estabilidad que tiene la inversión inmobiliaria y que, bueno, tú nos podéis profundizar un poquito más. Sí, la verdad es que es muy popular utilizar el término invertir en fierro, ¿verdad? O invertir en ladrillo. Porque finalmente no es algo etéreo que está o intangible. Por ejemplo, no sé, si es que yo me comprara una propiedad intelectual, por ejemplo. O lo mismo como que tú estás diciendo, que es una compra de una acción, es comprar propiedad en una empresa que el día de mañana podría, por ese motivo, desaparecer o diluirse. Claro. Tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, este pedazo de tierra va a estar ahí por siempre, ¿verdad? Independiente que uno compre un departamento que está en una tierra compartida, ¿verdad? Pero tú tienes un pedazo de esa tierra, ¿verdad? Y eso no te lo va a quitar nadie. ¿Por qué? Porque en Chile, bueno, y en todo el mundo, hay un ente central, ¿verdad? Que se encarga de decir y archivar qué propiedad es de qué persona. Entonces nadie te puede discutir que esa propiedad va a ser tuya. Y el día que hay un terremoto, por ejemplo, y se caiga el edificio que tú tenías ahí, o sea, es obligatorio tener un seguro de incendio y sismo, que también cubre terremotos, ¿verdad? Que es una condición, ¿verdad?, del crédito hipotecario. Ningún banco te da algo si es que Sobre todo en Chile. Exacto, sobre todo en Chile. Entonces, en verdad, en términos de seguridad o estabilidad, es algo que es inmejorable desde el punto de vista de otros activos. Hay otros activos que pueden ser más rentables, pero justamente ese premio al riesgo es el que están echando a la balanza. Claro, ese punto es muy importante. Al final, los demás activos donde uno podría también salir a invertir no funcionan con la misma lógica de la inversión inmobiliaria, donde tú te apalancas para poder comprar, y en ese otro caso tú vas directamente con tu plata a hacer este juego de estar viendo cómo se mueven las bolsas, dónde va el negocio, y es mucho más lo que hablábamos antes, un poquito más técnico, un poco más complejo. Sí, déjame tomar a eso que tú dices, porque finalmente tú dijiste algo súper clave, que es la palanca, que yo creo que es la parte central de todo esto. ¿Por qué? Porque yo puedo invertir un 20% de un departamento, por ejemplo. Hemos visto que se puede invertir un 10%, con los bonopies, ¿verdad?, etcétera, incluso hasta menos de un 5%. Incluso sin pie. Incluso sin pie, ¿verdad? Y tú tomas la plusvalía por el 100% del activo. Entonces, por ejemplo, si es que yo decido invertir en fondos mutuos y yo tengo 100.000 pesos y los deposito en el fondo mutuo y el fondo mutuo creció un 10%, yo al final del día voy a tener 110.000 pesos, ¿verdad? Es decir, creció 10.000 pesos, 10% de rentabilidad. Pero si yo invierto, por ejemplo, un 5% de un activo inmobiliario y el resto me lo presta el banco, pero en cierta cantidad de años el departamento creció, por ejemplo, 10%, los mismos 10%, un departamento que cueste 100 millones, yo al final del día no voy a tener 5 millones o 5 millones 500. Es decir, las lucas que yo invertí no son las que se apreciaron un 10%, sino que el activo completo, es decir, los 100 millones de pesos son los que se apreciaron un 10%. Entonces, si yo invertí 5 millones y de repente ahora tengo 15, no 5 millones 500. O sea, ese es el potencial de la palanca. Claro, y a mí me encanta esto porque con el Nico es mucho más técnico que yo para explicar. A mí me gusta bajarlo como a un idioma más humano.
En definitiva es que yo voy a comprarme mi departamento, pongo un pie de 5 millones de pesos para que lo hagamos en sencillo, ¿cierto? Y lo demás me lo pone el banco, ¿cierto? A través de un crédito hipotecario. Ese préstamo que me da el banco es lo que se conoce financieramente como la palanca, ¿cierto? O sea, con la plata de otro tú vas a adquirir un bien raíz por el cual vas a rentabilizar por la totalidad del valor de ese bien raíz. Vas a tomar la plusvalía del 100%. Exactamente. O sea, todos esos 5 millones que tú pusiste se van a sumar a estos 110 millones que te pone el banco y vas a ir a rentabilizar por estos 115 millones cada año que pase y cada mes que pase en tu propiedad, ¿cierto? O sea, no es que crezca 10% todos los No, ni pero siquiera... sea en un periodo de tiempo. No hablo tampoco de cuánto vaya a crecer, pero lo importante es que las personas entiendan que el crecimiento se mide en base a toda la propiedad, a todo lo que tú tienes de valor en esa propiedad, a diferencia cuando vas a poner tus 5 mismos millones de pesos a un fondo mutuo, a un depósito a plazo, en que vas a rentabilizar por esa plata que pusiste y vas a perder la plata que tú pusiste. Claro. Bueno, y hay una segunda pata de eso que estamos planteando, que es el tiempo en el cual yo voy rebajando crédito hipotecario a través del periodo de renta, en el que alguien paga una renta por estar utilizando el espacio. Entonces, por ejemplo, si es que yo estoy cobrando un arriendo de 500.000 pesos y yo esos 500.000 pesos se los paso al banco, hay una parte que es interés, que es lo que me cobra el banco por prestarme este servicio de prestarme las lucas, y por otro lado está la amortización, que es la rebaja de la deuda. Entonces, la combinación de la plusvalía en el tiempo y la rebaja de la deuda es como que lo que hace que esta cuestión sea tan multiplicadora. ¿Sabes? ¿Se entiende? O sea, si es que yo voy a estar creciendo a un interés compuesto, que es lo típico, ¿verdad? En un depósito a plazo, en un fondo mutuo, comparado con el ejemplo que acabo de dar, que es un comportamiento más bien exponencial, es mucho, mucho más rentable desde ese punto de vista. Ahora, como activos inmobiliarios hay algunos que son más rentables y otros que son menos rentables. Por ejemplo, si yo me pongo a listar, lo más riesgoso, por decirlo así, es invertir en desarrollo. Es decir, construir algo. Participar en el comienzo de la obra, en definitiva. Exacto, porque ahí tienes riesgo de permiso, riesgo de constructora, riesgo de venta. Hay un montón de riesgos, o sea, riesgo de tasa. Hay un montón de riesgos que uno asume. Entonces, es importante que la gente entienda eso, que el riesgo siempre te trae mayor rentabilidad. Exacto. Funciona así. Por eso el desarrollo es lo más rentable que uno puede hacer. Si es que yo soy más propenso al riesgo, voy e invierto mis lucas en desarrollo. Claro que para invertir en desarrollo uno tiene que tener unas lucas más importantes. Unas espaldas más anchas. Exacto. Porque no te dejan entrar con 10 millones. Si yo sigo recorriendo ese camino, desde lo más riesgoso hasta lo más estable, después me topo con los hoteles, que nos vimos en la pandemia como cerraron los hoteles y claro, los hoteles sufrieron bastante, o de repente, no sé, pues si es que yo tengo un hotel en Valle Nevado, por decirlo así, y ese año no nevó, como que estoy sujeto a más vicisitudes del mercado. Claro. Después están los senior suite. También son riesgosos en la medida de que esto es no tan conocido, pero en la medida que la población se vaya aumentando de edad, ¿verdad? Van a ser cada vez más y más comunes. Senior suite son estos edificios donde los abuelitos van a pasar sus últimos años al cuidado de un grupo de enfermeros y con un montón de entretención adentro, ¿cierto? Sí. Después me puedo ir a las bodegas y todo lo que tenga que ver con la propiedad industrial. Que también estoy muy expuesto a cómo le va al país. Si es que el país crece, le está yendo bien, obviamente toda la parte industrial y de bodega va a ser muy demandado. Pero si hay una recesión, las empresas empiezan a quebrar y empiezan a dejar de utilizar esos espacios. Entonces eso también es algo como riesgoso. Sí, quiero hacer ahí es importante estar observando esto como en los hechos reales. Yo hubiese pensado que es que imposible ver una construcción entera en medio de Avenida Vitacura de bodegas. Claro. Que hicieron un bodegaje, pero y expuesto hacia afuera, o sea... ¿Dónde está Urraca? Donde estaban las Urracas, las conocía a los que fuimos alguna vez. Ahora ahí mismo donde está Urracas hay un edificio gigante lleno de bodegas y ahí te vas dando cuenta
que es muy llamativo cómo va cambiando el mercado y acomodándose también a las necesidades que tienen que ver ahora con un negocio que es otra cosa, la manufactura, en que, no sé, pues está llegando Amazon, está llegando AliExpress, están llegando un montón de empresas acá a Chile que tienen que ver con todo este desarrollo tecnológico. El chileno aparte es muy bueno para comprar por internet. Mercado Libre. Sí, Mercado Libre, etcétera, que necesitan bodegas, ¿cierto? Y probablemente esto no pare. Es como ya se alojó el hecho después de la pandemia, sobre todo, de que las personas compremos por internet. O sea, entonces como van a haber necesidades de comprar, van a haber metros cuadrados que vamos a tener que hacer de bodegas, lo que abre un nuevo negocio quizás un poco desconocido para el mercado chileno, pero que se ve bien. No, pero es cada vez más común, cada vez más común. Efectivamente, si tú te paras ya hace un par de años atrás, es algo que no se hablaba mucho. Claro. Y era como que estaban solamente destinados a los grandes grupos empresariales y ahora no, pues es algo cada vez más común, tal como tú estás diciendo. Sobre todo para la gente que tiene Diógenes, ¿verdad? Que quiere guardar sus cosas por siempre. Claro, que no se despega del peluche cuando era chico. Oye, y si me sigo moviendo, llego a los locales comerciales. También súper expuesto al ciclo económico. Porque, de nuevo, en la pandemia vimos como hay una industria completa de los restaurantes, por ejemplo, que se suprimió por completo durante los periodos al menos que estuvimos encerrados. Y entonces cuando tú eres propietario de un local comercial, tú estás completamente indexado a qué tan buena va a ser la gestión de la persona que te está arrendando ese local comercial. Entonces ahí va dónde yo compro, qué altura le doy al local, ¿verdad? Etcétera. Porque, por ejemplo, no sé, un buen pagador, una empresa, no sé, conocida de comida rápida, no te va a arrendar cualquier cosa, sino que tienes que cumplir con los estándares rígidos. Y si veis estos locales como más chiquititos, ¿verdad? Con un techo más bajo, sin estacionamiento, bueno, ahí está ahí al mini market, ¿verdad? Al local de la esquina que le puede ir súper bien, porque hay mini market y botellerías que están años de años, Sí. o le puede ir mal, porque el administrador no era buen... O las comidas chinas que uno... Las comidas chinas también. Que están ahí por siempre. Toda la vida en la misma esquina. Bueno, bien por el dueño de ese local comercial que le se la arrendó en chino. Después, si me sigo moviendo, llego a las oficinas, que es un mercado también bien estable, porque normalmente los contratos son a largo plazo, al igual que los locales comerciales. Pero me imagino que esto no ocurrió durante la pandemia. No, pues la pandemia hubo una devolución, una vacancia tremenda, pero en todo el mundo, o sea, no solamente aquí. Claro. Pero igualmente se ve como algo súper rentable. Se ve rentable y estable. Bueno, sí, creo que bonita combinación. WeWork, que era como la niña bonita de la fiesta, durante la pandemia fue caída al abismo. WeWork a nivel mundial quebró. O sea, ahora lo que nosotros vemos que se opera acá en Chile es una operación, lisa y llanamente, pero no hay un plan de expansión y nada. O sea, eso fue muy riesgoso. Sí, un modelo de negocio lo muy que pasa riesgoso. también es que también una pandemia es algo que en ningún modelo alguien podía predecir. O sea... Desde ahora en adelante, créeme que está ahí en todos lados. Está en todos los contratos, ¿verdad? Ahora aparece por todos lados. Me imagino. Que lo cambió todo. Toda la percepción que teníamos. La percepción del riesgo. Y es más, y aquí también es bien bonito ver esto. Si bien durante la pandemia todo esto que hemos nombrado se vio afectadísimo, no fue así con los departamentos que tenían finalidades de renta. Porque la gente tenía que vivir en algún lugar mientras estaba encerrado. O sea, es como mostrarles como con mucha claridad lo estable, lo seguro y el gran negocio que se puede hacer cuando uno se interioriza un poco más en la inversión inmobiliaria. Mira, tú te adelantaste, porque justamente para allá iba, porque la parte final de la cadena es por lejos el asset class más estable que existe. La gente tiene que vivir en algún lado y la gente, no sé, que es padre de familia, madre de familia, ¿verdad? O jefe de familia, no sé cómo se dice. Es la primera cuenta que va a pagar. ¿Jefe o jefa? Jefe o jefa, sí. Hay que... Lo que pasa es que uno tiene con la formación, pero claro, es la primera cuenta que paga, el arriendo. O sea, yo no me puedo quedar sin techo, claro. ¿Verdad? Porque, bueno, estoy cerca del colegio de mis hijos, ¿verdad? Acá estoy a X distancia de mi trabajo, tengo mi grupo de amigos, tengo mi familia.
Entonces, el arriendo lo voy a pagar. Claro. Después veo cómo arreglo mis cuentas, ¿verdad? Claro. Entonces, el asset class que se vio más fortalecido en términos de estabilidad de ocupación de todos los que acabo de nombrar Ujú. es el activo inmobiliario habitacional, por lejos. Eso fue el que en definitiva salió mejor parado. Exacto. Entonces, como te digo, como todos quieren, como la población aumenta y aumenta, hoy en día creo que somos 20 millones de personas en Santiago, o sea, en Chile, y hace un par de años éramos 18. Y cuando yo era chico éramos 14. Y eso nunca va a dejar de pasar, y el 45% de la población vive en Santiago. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, ¿verdad? Tú dices, bueno, es imposible que este valor se vaya al tacho de la basura. Claro. Puede que pasen situaciones puntuales, como el caso tremendo que fue en Plaza de Armas, ¿verdad? Que estuvo secuestrado, ¿verdad? No, Plaza Baquedano. Perdón, No, Plaza Baquedano, tienes toda la Baquedano, razón. Ahí, sí. Plaza Italia, ¿no? Plaza Italia. Que ahí estuvo secuestrado por un grupo de la población durante unos 6 meses, ¿verdad? En que todos los viernes se armaba una fiesta. Claro. Entonces ahí, claro, las propiedades bajaron a cerca de un 50%. Propiedades que antes eran grito y plata, o Top sea, de line. top de línea, lo mejor que había para poder invertir. Pero vuelvo a esto, o sea, y también es importante decirles a las personas, la inversión trae sus riesgos, cualquiera. En cualquier tipo de producto hay ciertos riesgos que tú tienes que sopesar. Y probablemente cuando ese inversionista vea su inversión a largo plazo, va a seguir siendo buena. Porque son inversiones que no se pueden medir en 2 años. Son inversiones que se miden a mediano y largo plazo. De hecho, si tú te compras un departamento y lo vendes en 2 años, lo más probable es que pierdas plata. Porque uno no solamente paga el pie, sino que tiene un montón de costos operacionales, ¿verdad? Que no suman mucho, pero en la suma y resta, ¿verdad? Hay que entender bien esa parte. Sí, y bueno, por lo mismo también está tan desarrollado cómo cuidar tu propiedad. Todo el mercado inmobiliario de la inversión está muy Maduro. Muy maduro acá en Chile, ¿cierto? Lo hemos conversado harto, que antes era impensado tener seguros asociados, la tranquilidad de que te den arriendo garantizado años. ¿Qué pasa si el arrendatario no me paga? Claro. O qué pasa si el arrendatario que se va de mi departamento me deja mi departamento dado vuelta. O sea, Exacto. es que yo diría que la vacancia es uno de los grandes dolores de invertir en propiedades, pero eso ya está súper cubierto a través de un montón de herramientas que te da el mercado que ya se desarrolló. Entonces estamos como en un momento específico donde hay mucha más tranquilidad de la que ya te daba antes. Y bueno, la inversión. y ahí vas de nuevo a lo que estábamos hablando de riesgo-rentabilidad. Porque si tú eres más propenso al riesgo, quizás no vas a tomar estos seguros, porque prefieres tener un poco más de rentabilidad asumiendo el riesgo de que el arrendatario podría no pagarte. Pero si tú eres más adverso al riesgo, quizás te conformas con un poco menos de rentabilidad pagando este seguro. Entonces ahí es como una ecuación casi. No, es lo que siempre hablamos, aquí no hay bueno ni malo. En todo lo que son las inversiones no hay bueno ni malo porque va a depender mucho de tu tipo de perfil. Exactamente. O sea, hoy en día yo no me preocuparía por la vacancia porque hay un déficit habitacional acá en Chile tremendo. O sea, si se me desocupa un departamento, lo más probable es que en 2 semanas va a estar de nuevo ocupado. 1 millón de viviendas hace falta. Exactamente. Entonces, tú, te das cuenta que también a eso voy. Hay que estar mirando lo que está pasando, cómo se están moviendo las cosas en el mercado. Estamos en un momento difícil, muchos dirían, pero lo que conversábamos el otro día, en los momentos difíciles, también es bueno invertir, si tienes la posibilidad, ¿cierto? Sí, en el fondo, mucho se habla de que el momento es malo para comprar por cómo están las tasas, pero claramente las tasas van a la baja, eso ya es un dato. Y en algún momento van a volver a subir porque es un dato coyuntural, es decir, depende de lo que está pasando en el mercado. Claro. Ahora, es muy difícil que si tú compras bien, o sea, no estoy diciendo que no se pueda, pero es muy difícil que si compras bien, pierdas plata. Puede ser que te demores en vender, ¿cachai? O sea, por ejemplo, no sé, oye, yo tengo esta propiedad que me compré y sabéis que ha sido súper mala inversión. ¿Y por qué? No, porque lo tengo en venta hace 6 meses y no se vende. Y ya está bien, pero no has perdido tus lucas. O sea, no es como que... No has perdido y esos 6 meses siguió ganando plusvalía. Exacto. Y aparte de eso, también
Y eso tiene que ver con los conocimientos, y por eso es tan importante que escuchen este podcast, porque en definitiva, si tú quieres tener un producto de inversión que sea liquidable y que sea rápido de poder sacar la plata, no te compré una propiedad, po. Claro. Si para eso no está hecha. Exacto. ¿Cierto? Es lo que decimos. Si vas a invertir en propiedades, tenés que medirlo al mediano y al largo plazo. Exactamente. Y en el fondo, cuando tú te pones a ver este mediano y largo plazo, déjame darte un dato. Desde el 2006 hasta la fecha, las propiedades se han apreciado un 140%, es decir, cerca de un 7-8% anual. ¿Ya? Tú me vas a decir, bueno, en 2006 el mercado estaba mucho más verde. De hecho, hablamos que el mercado ahora está mucho más maduro. Pero desde la pandemia hasta hoy, es decir, desde 2020 hasta hoy, el mercado se ha apreciado tengo el dato por acá, un 8%, es decir, un 2% anual. Es decir, en los peores años, porque no han habido peores años, de hecho, la crisis subprime que del 2008, ¿verdad? Fue mucho más leve que esto. En los peores años, igualmente se han ido apreciando al orden del 2% anual. Sí, contextualicemos, la subprime es un hecho que pasa en Estados Unidos, golpea al mundo porque es Estados Unidos, pero esto que vivimos de la pandemia es una crisis mundial. Irrepetible. O sea, irrepetible, inexplicable, no hay forma de darle lógica. O sea, si me lo hubiesen contado yo no lo hubiese creído. Exacto. Entonces estábamos en un escenario bien diferente, pero siempre en las crisis, lo que queremos dejar siempre claro acá, en las crisis siempre están las oportunidades. Sí, porque hay gente que, como estaba diciendo, pues, se está demorando en vender y de repente dices, ¿sabes qué? Me da lo mismo dejar un poco de lucas arriba de la mesa. Si alguien llega con una mejor oferta, se la doy. Claro. Es opcional. O sea, ¿verdad? Yo puedo tomar o no esa alternativa. Por ejemplo, en uno de mis departamentos me pasó que llegaron, no sé, 5 ofertas en un plazo de un año y yo las rechacé todas. Porque yo sé que valía más y que el momento para vender era malo. Entonces, cuando uno está en crisis, vender es una mala idea y comprar es una muy buena idea. Claro. Y después al revés, se cambia el ciclo y están todos con las tasas bajas, todos con la disponibilidad de capital y dicen, bueno, ahora sí compro y están todos en ese ánimo y claro, los vendedores se echan para atrás. Claro. O sea, entonces, en el fondo, ¿qué digo yo? Yo no digo que sea imposible perder lucas. O sea, quiero dejárselo en claro a todo el mundo. Yo lo que digo es que es difícil si es que uno compra bien y vende bien, si es que uno no está apurado, ¿verdad? Y no quiere destruir valor de esa manera. Si respeta el ciclo. Si respeta el ciclo. Es súper interesante eso que decís tú, porque las inversiones inmobiliarias tienen este ciclo. Uno compra, está el periodo de renta, que es el periodo más importante, ¿verdad? Y después está el periodo de venta, Claro. que es un periodo. O sea, no es un día, no es algo que pasa de un momento para otro. Uno, dependiendo de la estrategia que elija para comercializar, el mercado se toma su tiempo en absorber la unidad. Claro. ¿Ya? No es algo que pase de un momento para otro, es lo que decías tú. O sea, si yo quiero algo completamente liquidable, yo me tengo que ir a instrumentos como acciones, Claro. fondos mutuos, depósitos a plazo, que tienen otro tipo de conductas, ¿verdad? Y Nico, y volviendo un poquito, como trayéndote de nuevo como lo que estábamos hablando de la primera pregunta, es como por qué las personas siguen queriendo invertir en propiedades. Yo entiendo también que hay un tema totalmente emocional, sobre todo acá en Chile, que las personas tienen en la idiosincrasia del país, el tener como tu terrenito, tu pedazo de tierra, tu departamento es como algo súper importante. Y también hay un montón de herramientas tributarias, ¿cierto?, que sobre todo han salido este último tiempo, también en búsqueda de impulsar la inversión, que también facilitan o ayudan a impulsar la inversión inmobiliaria, que te permite, lo que estábamos hablando antes, de que la inversión inmobiliaria no es liquidable rápido, pero sí existen figuras financieras que te permiten hacer estas pasadas, ¿o no? Que te permiten sacar un poco de liquidez de tu inversión. Si me pudierais contar un poquito de eso, no nos vamos a meter profundamente en todos los temas tributarios, porque para eso vamos a tener un capítulo completo, porque es algo muy profundo, un poco más complejo, pero sí, hablemos un poquito como por encima. Sí, bueno, yo creo que lejos lo más célebre o el beneficio tributario más célebre que existe es el DFL2, o Decreto con Fuerza de Ley número 2, que se hace, ¿verdad?, para las propiedades económicas. En ese tiempo eran económicas, de menos de 140 metros cuadrados.
Y tiene varios beneficios, pero los más importantes son que los arriendos no te van a conformar renta para el cálculo al impuesto a la renta. Entonces no tienes que pagar impuestos por los arriendos que estás recibiendo. Tiene también descuentos en el arancel del conservador de bienes raíces. Tiene descuento en las contribuciones, que es el impuesto territorial, ¿verdad? Que en el fondo, por yo ser dueño de ese pedazo de tierra que tú decías, yo tengo que pagar impuestos 4 veces al año. También tenemos la rebaja del impuesto de timbre y estampillas, que el impuesto de timbre y estampillas, para que los que no lo sepan, cada vez que yo pido un crédito o uso mi tarjeta de crédito o mi línea de crédito o un crédito de consumo o cualquier tipo de crédito, yo pago el 0,8% de lo que estoy pidiendo. Cuando uno va a pedir un crédito hipotecario, un crédito hipotecario, claro, esto es como un poquito más... Se nota el volumen. Se nota, claro. Duele. Entonces te lo rebajan de un 0,8 a un 0,2. Y ese 0,2 ya, bueno, no sé, te baja de 800 lucas a 200. Es una buena rebaja, sobre todo cuando uno está invirtiendo. Y bueno, además de eso, hay otras... ¿cómo se llama? Otros beneficios asociados al DFL2 que tienen que ver cuando uno vende la propiedad, ¿verdad? Que es cuando yo percibo este mayor valor, no tengo que pagar impuesto a la renta durante un crédito de 8.000 UF. Y esto es como medio complicado. Yo sé que lo vamos a ver en un capítulo aparte, pero yo si compro una propiedad en 1.000 UF y la vendo en 1.500, yo percibí un mayor valor de 500. Sí. Entonces me rebajan de mis 8.000 UF de crédito que tengo para toda mi vida, ahora tengo 7.500. Y así voy hasta que me consumo por completo ese crédito de 8.000 UF y ahí ya empiezo a pagar el 10% del mayor valor. Y por último, hay una exención de la ley de herencia y donaciones para cuando yo tengo que heredar, ¿verdad? O cuando se lo quiero regalar a mi hijo o lo que sea. Temazo también. Sí. Temazo porque yo lamentablemente tuve que vivirlo y hay muy poca información respecto a todo lo que tiene que ver con cuando tú heredas propiedades. Porque es doloroso, porque no es llegar y heredarla. Hay que pagar cierto número bastante alto de impuestos por heredar. Así que es también un temazo, pero no queremos profundizar mucho. Y si te hice esta pregunta tributaria también era porque quería llegar a la que, si bien el DFL2 tiene un montón de información importante, hay una que para mí hoy en día, y que aparte ha estado muy en la palestra, que es todo lo de la devolución del IVA. Claro, lo que pasa es que cuando uno adquiere un activo fijo necesario para el desarrollo de mi giro comercial, es decir, cuando por ejemplo yo tengo una panadería y me compro un horno, yo no me dedico a comprar y vender hornos, pero es necesario para vender panes, ¿ya? Entonces yo me compro este activo fijo y soporto un IVA que es grande. Entonces el Estado te dice, bueno, tú eres como un contribuyente de IVA, entonces yo te puedo devolver esto y tú me lo vas devolviendo en la operación. El tema es que cuando yo arriendo propiedades, específicamente propiedades habitacionales, y las arriendo afecto a IVA, tienen que estar amoblados y eso, pero otro tema, yo no pago el 19%, como lo haría con un Super 8, ¿verdad? Yo lo que pago es rebajado, la base imponible que yo ocupo para calcular ese IVA que pago, hay que descontarle el 11% de la avalúo fiscal. Entonces, normalmente las propiedades de inversión terminan pagando 0 IVA. Entonces, ahí hay una especie de flanco abierto, ¿verdad? De los que por eso ha estado tan en boga, porque justamente el ente regulador sabe esto y dice, bueno, yo te estoy devolviendo el IVA y en verdad tú no me estás aportando después en el ciclo de vida. Entonces, por eso han salido distintas circulares, ¿verdad? Y todo, para que las primeras 2 propiedades uno se haya con más calma y en el fondo tenga que cumplir exactamente todos los requisitos de este giro comercial que sería el arriendo de inmuebles amoblados para poder bueno, el Nico, yo le dije que no nos fuéramos muy profundo, se tiró el piquero igual. Oye, pero lo dije... Sí, pero lo que quiero más que nada que la gente entienda es que cuando se compra una propiedad, la devolución del IVA te permite poder sacar un flujo para tu caja de aproximadamente entre el 15 y el 17%, ¿no? Es algo que fluctúa por ahí, de lo que tú pagaste por esa propiedad, ¿cierto? Que te la devuelve el Servicio de Impuestos Internos y cae en tu bolsillo. Importante, no usar esa plata para comprarse un auto para irse de vacaciones. Esa plata va a significar tenerla un trabajo operacional respecto a tu propiedad
que vas a tener que tener con contadores. O sea, hay un trabajo en mano de eso, entonces esa plata hay que usarla de manera inteligente. Y cuando yo vendo el departamento, yo tengo que emitir una factura efectiva por la venta. Entonces, por eso se dice que, entre muchas comillas, uno devuelve el IVA. Porque no es que lo devuelva, sino que se calcula un nuevo IVA, ¿verdad? En el fondo del precio de venta yo voy a tener que descontar lo que voy a recibir, ese IVA. Entonces, finalmente es el costo de oportunidad de usar las lucas durante el ciclo de vida de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Durante el ciclo de vida de la inversión, para poder moverme, ¿verdad? Y sacarle más rendimiento de lo que habría sido dentro del activo. Sí. Bueno, en conclusión, porque creo que quedan un par de cosas tributarias, pero no podemos alargarnos más. Lamentablemente tenemos un tiempo específico para poder conversar todo lo que tenemos que conversar, pero en resumen, lo que queríamos más que nada era bajarles a todos que las personas, incluyéndome e incluyéndote, tendemos siempre a mirar en la inversión inmobiliaria un lugar seguro donde poner nuestras lucas, un lugar tangible. Lugar tangible, claro, invertir en el fierro, como decías tú. Conformar patrimonio familiar. Claro, la herencia, dejar algo a tus hijos. O sea, hay un montón de beneficios de la inversión inmobiliaria y aquellas partes que no son tan beneficiosas o que son más complejas están muy cubiertas porque ya está desarrollado el mercado. Así que nada, esperamos haberles podido dar información interesante. Cualquier comentario que quieran dejar o algún tema que les gustaría que habláramos, por favor déjenlo abajo en los comentarios. Con el Nico estamos súper abiertos a estar viendo lo que ustedes quieren saber para poder profundizar un poquito más. Así que nada, Nico, te agradezco un montón esta cita de tantas que hemos tenido para poder conversar temas interesantes y que de verdad le ayuda a las personas. Oye, muchas gracias a todos por estar escuchando también y qué tremendo esto de que se me pasó muy rápido. Sí. Yo podría estar hablando de este tema toda la noche. Bueno, lo vamos a estar haciendo harto tiempo más. Sí, es verdad. Esperemos que así sea. Hay mucho que hablar y para nosotros es muy importante contar con ustedes, armar esta comunidad, que lo compartan con las personas que crean que les pueda servir. La verdad es que nosotros vamos a tratar de hablar de cosas que no hablan en todos lados, claro. Información más específica, pero siempre yendo de lo macro a lo micro, y todos bienvenidos para que podamos armar debates, ¿verdad? Proponer temas, como dice la Dani, y hacer este camino en conjunto. La idea es que ustedes se sientan parte también. Sí, así que vamos a seguir con este podcast en Inmobiliando, porque andamos inmobiliando con el Nico siempre. Andamos por ahí viendo cosas inmobiliarias, así que nada, un montón de gracias y nos vemos en el próximo capítulo.